Ok, buenas tardes chicos, el profesor Alirio Sánchez. Quiero aprovechar la oportunidad para explicarles algunos ejercicios de gráfica. ¿Okay? Espero que esto les sirva de complemento a los materiales que ya les hemos enviado. Una de las mejores formas de estudiar el movimiento es a través de gráficas, porque el ser humano aprende también de forma audiovisual. Entonces, estudiar el comportamiento de un movimiento, de un móvil. Cuando realizamos una gráfica, debemos colocar el nombre de la gráfica. Si la gráfica que estamos realizando es una gráfica distancia en función del tiempo, entonces debemos colocar gráfica XT, X de distancia, T de tiempo. O gráfica de desplazamiento en función del tiempo. Siempre se grafica el tiempo en el eje X, en el eje horizontal del plano cartesiano, y la distancia se grafica en el eje Y o en el eje vertical. ¿Ok? También se puede realizar una gráfica BT y una gráfica AT. Hoy vamos a analizar principalmente la gráfica XT. Aquí tenemos, me dan esta gráfica. Me piden que la analice, que diga qué pasa. Esta gráfica, así como está, da mucha información. ¿Ok? Da mucha información. Pero yo quiero que presten atención. Yo puedo observar, si observan aquí, está colocado el tiempo. Aquí está indicado que estoy trabajando el tiempo y está indicado entre paréntesis la unidad que estoy usando. Estoy usando la unidad hora. Y en el eje vertical estoy utilizando, ¿verdad?, X para indicar que estoy trabajando distancia recorrida o desplazamiento, en este caso, para este ejercicio, y entre paréntesis, kilómetros, ¿ok? Aquí dice M, pero en realidad es kilómetros. Vamos a rectificar esto. Ya voy. Okay. La unidad que estamos trabajando aquí es kilómetros. Si usted observa, podemos considerar cada cosa por separado. Esto me indica el tiempo del movimiento y esto me indica las distancias recorridas. En este caso, el punto de referencia desde donde mido las distancias va a ser el eje, el punto cero, el punto de origen. Eso representaría el punto de referencia que usted haya establecido. Ahora vamos con esta gráfica en específico. En esta gráfica están graficados dos móviles, ¿okay? Un móvil A, el movimiento que tiene el móvil A, y el movimiento del móvil B, ¿okay? Observando la gráfica podemos darnos cuenta de varias cositas. Vean una. Observando esta gráfica, el móvil B partió 4 horas después que el A. Volvamos a la gráfica. Esto es el tiempo. Este es el móvil A. El móvil A arrancó en el inicio. 4 horas después se puede ver cuando arranca, comienza a moverse el móvil B. ¿Okay? Ambos parten del mismo lugar. ¿Cómo lo podemos ver en la gráfica? Observemos desde dónde parten con respecto al eje de las distancias. Ambos parten desde cero. Véanlo aquí. El móvil A parte de aquí. El móvil B parte de aquí, pero ambos parten desde cero. Parten del mismo lugar. La pendiente de ambas gráficas es igual porque son paralelas las gráficas. Cuando hablamos de pendiente nos referimos a la inclinación de la gráfica, de esta línea. Entonces, al observar la inclinación de la gráfica A, del móvil A, con respecto a la del móvil B, podemos ver que son iguales. ¿Okay? La pendiente de la gráfica distancia en función del tiempo es la velocidad del móvil. Cuando realizamos el cálculo de la pendiente del móvil A o del móvil B, y en general la pendiente de la gráfica distancia en función del tiempo,
es la velocidad del móvil. ¿Ok? Esta gráfica es de un movimiento rectilíneo uniforme, de un MRU. ¿Cómo lo sabemos? Cuando observamos en la gráfica, podemos darnos cuenta que es una línea continua. No hay curvas, no hay variaciones. Es una línea recta continua. Por lo tanto, no hay aceleración. ¿Ok? Hay una velocidad y la velocidad es constante. La pendiente de esta gráfica se calcula con la siguiente ecuación. Esta ecuación que está aquí. Esta es una fórmula general para calcular la pendiente de una recta. Cuando se calcula la pendiente de una recta, se hace con esta fórmula. ¿Ok? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. La velocidad del móvil A es igual a, calculo la pendiente para el móvil A. ¿Ok? Voy a calcular la pendiente para el móvil A. Tomo mi ecuación. Quiero que presten atención a algo. ¿Quién está en mi eje X? El tiempo. Por lo tanto, vean. ¿Y quién está en mi eje Y? La distancia, que está representada con X. Esta es una ecuación general para cualquier recta. Pero esta es mi ecuación ya específica para esta gráfica. La pendiente va a ser igual a una distancia 2 menos la distancia 1 dividido entre un tiempo 2 menos un tiempo 1. Comprendan esto. X2 puede significar posición final o distancia final. X1, posición inicial. T2, tiempo final. T1, tiempo inicial. Tomo una serie de datos. Quiero aclarar otra cosa. Siempre, ¿quién va a ser mi tiempo final y quién va a ser mi tiempo inicial? Présteme atención. El tiempo inicial va a ser el primer tiempo que me den. ¿Okay? El más cercano a cero, el primer tiempo. Y el segundo tiempo que me den, o tiempo final, va a ser el que sea mayor de entre los dos tiempos que me den para realizar los cálculos. Para este caso queremos calcular la pendiente de este móvil, del móvil A, entre 2 horas, y 6 horas. ¿Ok? Entre 2 horas y 6 horas. ¿Quién va a ser mi distancia 2? La que esté relacionada con el tiempo 2. ¿Y quién va a ser mi distancia 1? La que esté relacionada con el tiempo 1. Sustituyo en la ecuación. Mi distancia 2, 60 kilómetros. ¿Por qué? Porque 60 kilómetros está relacionado con mi tiempo 2. ¿Ven? Distancia 2 con el tiempo 2. 60 kilómetros. Menos, dice la fórmula, menos mi distancia 1. ¿Quién va a ser mi distancia 1? La que esté relacionada con el tiempo 1. 20 kilómetros. Entonces tengo 20 kilómetros que está relacionado con mi tiempo 1. ¿Ok? Que serían 2 horas. 20 kilómetros. Y voy, tiempo 2 menos tiempo 1, bueno, 6 menos 2. Hacemos la matemática, la resta, 60 menos 20 da 40 kilómetros. 6 menos 2 da 4 horas. Hacemos la división, 40 entre 4, eso da 10 kilómetros por hora. Esa es la pendiente. Pero si usted observa el valor, da kilómetros sobre hora. Esa es la unidad de la velocidad. Por lo tanto, la pendiente de una gráfica XT de un MRU es la velocidad. Como la gráfica de B, ahora miremos a B, es paralela a A, véanlo, paralela, y tienen la misma inclinación, la velocidad de B también es igual a 10 kilómetros por hora. No necesito hacer el cálculo para darme cuenta que son iguales. Pero si realizáramos los cálculos, da igual. A continuación, tenemos otra gráfica XT. Lo primero que me dan es una tabla de datos. ¿Ok? Una tabla de datos.
donde me indican las distancias que recorrió un móvil en el tiempo en que lo realizó. Tomo esos datos, los represento en un plano cartesiano y grafico la distancia en el eje Y, en el eje vertical, y el tiempo en el eje horizontal o eje X. Ok, coloco todo, coloco las unidades que estoy trabajando para el tiempo, horas, y para la distancia, kilómetros, y debo colocar el nombre de la gráfica. Es una gráfica distancia en función del tiempo, o gráfica XT. Luego que ubico todos los puntos de la gráfica, ¿verdad? Todos los puntos, se van ubicando todos, todos los puntos. En este caso, esto fue la gráfica resultante. Después que realizo esta gráfica resultante, podemos decir que me hicieron algunas preguntas para que yo analice esta gráfica. Entre esas preguntas tengo las siguientes. La gráfica indica que el móvil llegó hasta los 9 kilómetros. ¿Cómo lo veo? Bueno, me ubico en el eje Y y lo más alto que se llegó aquí en el eje Y es 9 kilómetros. Aquí lo podemos ver, llegó hasta aquí 9 kilómetros. Y se regresó al punto de partida. ¿Cómo lo veo? Cuando sigo observando el comportamiento, veo que comienza a descender y llega a ¿dónde? A 0 otra vez. Eso indica que regresó al punto de partida. La velocidad entre 0 horas, es decir, el punto de inicio del movimiento, y 6 horas es, calculo la pendiente en ese punto. Sería, para las 6 horas, en un tiempo de 6 horas se encuentra a 9 kilómetros. Aquí está, 9 kilómetros. Menos 0 kilómetros, que es el punto de inicio. Lo divido entre 6 horas menos 0 horas. Eso me da 1,5 kilómetros por hora. Esa es la velocidad entre 0 y 6 horas. ¿Ok? Quiero que noten algo, dio positivo. ¿Por qué da positivo? Porque es una recta creciente. Es decir, a medida que el tiempo avanza, aumenta el valor en el eje Y. Por eso da positivo. Es una recta creciente. Cuando calculo la velocidad entre 6 y 8 horas, la velocidad aquí da 0. ¿Por qué? Va a dar 0 porque si usted observa este punto y este punto, durante 2 horas ni aumentó, ni recorrió más kilómetros, ni se regresó. Está detenido en un solo punto. Esto me dice que está detenido. ¿Ok? Ahí está detenido. Entonces su velocidad aquí es 0. Aquí está. Cuando hacemos el cálculo, 9 kilómetros menos 9 kilómetros da 0. 8 horas menos 6 horas da 2 horas, pero 0 entre 2 da 0. La velocidad entre 8 horas y 11 horas es, vamos a ver en la gráfica, vamos a calcular la velocidad entre 8 horas y 6 horas hasta aquí. Cuando hacemos el cálculo, ¿verdad? Sería 6 kilómetros, porque 6 kilómetros corresponde con 11 horas, 6 kilómetros, menos 9 kilómetros, porque 9 kilómetros corresponde con las 8 horas, 9 kilómetros. Ok, entre 11 horas menos 8, eso da 6 menos 9 menos 3 kilómetros. Entre 11 menos 8, 3 horas. Cuando hago la división, menos entre más menos, eso me da menos 1 kilómetro por hora. Ahora, la velocidad entre 11 horas y 12 horas es este último tramo. Cuando observo sería 0 kilómetros menos 6 kilómetros entre 12 horas menos 11 horas, es igual a menos 6 kilómetros entre 1 hora, eso es igual a menos 6 kilómetros por hora. Si usted observa, de todas las velocidades que calculamos, ¿cuál es la mayor? La mayor es la que corresponde a entre 11 y 12 horas. ¿Por qué? Es la que está más inclinada, la que tiene una pendiente mayor.
la línea recta que esté más inclinada hacia la vertical tiene mayor velocidad que cualquier otra recta. Después de haber realizado el análisis de todas las velocidades o pendientes entre cada punto indicado allí, procedemos a realizar la gráfica BT de ese movimiento. Con estos datos que tomamos aquí, podemos entonces realizar la gráfica velocidad en función del tiempo para este movimiento. Tomamos estos mismos datos. Quiero que observen algo. Vamos a devolvernos a la gráfica XT. Desde que arrancó el movimiento, la pendiente de esta recta no cambió. Es igual desde que inició el movimiento. Por lo tanto, podemos asumir que la velocidad es igual desde aquí, desde 0 horas hasta 6 horas. ¿Ok? En este tramo, entre 6 y 8 horas estuvo detenido. Entre 8 y 11 horas tuvo una velocidad de menos 1 kilómetro por hora. Y pudieron ver, fue continua en esas 3 horas, y en la última hora también la línea es continua, por lo tanto podemos decir que la velocidad en toda esa hora es continua. Eso nos sirve para realizar la gráfica BT. Ok, realizamos nuestro eje de coordenadas y colocamos, quiero que quede claro, para un mismo ejercicio, si me piden la gráfica XT, la gráfica velocidad en función del tiempo y la gráfica aceleración en función del tiempo, para un mismo movimiento, el tiempo va a ser el mismo para todos. ¿Okay? El tiempo que usé en la gráfica XT va a ser el tiempo que voy a usar en la gráfica BT y va a ser el tiempo que voy a usar en la gráfica AT. En la gráfica BT, bueno, me dio que la primera velocidad es de 1,5 kilómetros por hora. ¿Durante cuánto tiempo ocurrió eso? Entre 0 y 6 horas. Me voy a mi gráfica. Entre 0 y 6 horas, el movimiento, la velocidad fue de 1,5. Aquí es 1, aquí es 2, 1,5. ¿Ven? Es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque no varió. La velocidad ni aumentó ni disminuyó. Por lo tanto, es una línea recta. Entre 6 y 8 horas estuvo detenido. Y aquí lo podemos ver. No hay velocidad, es 0. Entre 8 horas y 11 horas, la velocidad fue de 1 kilómetro por hora. Entre 8 horas y 11 horas, aquí lo tenemos. Entre 8 y 11 horas, vemos una línea recta también, pero ¿en dónde? En menos 1 kilómetro por hora. Quiero que se dieron cuenta de algo. Está graficado en el lado negativo. ¿Por qué está graficado en el lado negativo? Porque el valor es negativo. Y entre 11 y 12 horas, el valor fue de menos 6 kilómetros por hora. Entonces está graficado en menos 6. Quiero dejar claro de una vez algo. En la gráfica BT, si a mí me da una línea recta, horizontal, paralela al eje X, en una gráfica BT es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? La gráfica velocidad en función del tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme es una línea horizontal paralela al eje X. Aquí lo pueden ver. ¿Okay? En cada tramo el movimiento era rectilíneo uniforme. Ahora, si me piden que realice la gráfica aceleración en función del tiempo para este movimiento, hago mi otro plano cartesiano o sistema de coordenadas cartesiano. En el eje horizontal grafico el tiempo con las mismas unidades que utilicé para la gráfica BT y la gráfica XT, pero en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, por lo tanto no grafico nada, porque da 0, va a dar 0.
Por lo tanto, no hay gráfica en este caso. Todo lo que acabamos de hacer es para una gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, gráfica distancia en función del tiempo, gráfica velocidad en función del tiempo y gráfica aceleración en función del tiempo. Otro detalle, vamos a regresarnos un momentico aquí. Si yo preguntara ¿qué distancia separa a estos dos móviles en cualquier punto del movimiento? La respuesta sería 40 kilómetros. ¿Y cómo podemos hacer para saberlo? Ok, nos ubicamos en cualquier tiempo. Vamos a ubicarlo en el tiempo 6 horas. Vamos a ubicarnos en 6 horas. Cuando ubicamos 6 horas, subimos y observamos a qué distancia se encuentra el móvil B. Bueno, aquí dice que se encuentra a las 6 horas. ¿Se encuentra en dónde? A 20 kilómetros. Pero ahora sigamos y veamos en esas mismas 6 horas dónde está el móvil A. El móvil A en las 6 horas está a 60 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay entre 20 y 60? 40. Entonces la distancia que los separa es una distancia de 40 kilómetros por hora. Cuando realizas la gráfica, o si se te da una gráfica para que le hagas el análisis, debes prestar atención quién está en el eje Y. Si es distancia, entonces tener en cuenta que estás hablando de distancias. Si es una velocidad, entonces tener claro que estás hablando de velocidades. O si es una aceleración. Y de acuerdo a eso, es observar si aumenta o disminuye, está variando. ¿Varía qué? Bueno, si es una gráfica XT, la distancia. Si es una gráfica BT, la velocidad. Si es una gráfica AT, la aceleración. Pero el tiempo, quiero que quede claro, el tiempo siempre es positivo. ¿Ok? Velocidades, distancias recorridas, incluso la aceleración, podemos graficarla en la parte positiva del eje Y o en la parte negativa, como nos pasó aquí con la velocidad. Pero el tiempo siempre se va a graficar solo en la parte positiva, porque el tiempo avanza, el tiempo va hacia adelante, no va hacia atrás. Pero las distancias sí se pueden medir en cualquier dirección y sentido, pero el tiempo tiene un solo sentido, el tiempo avanza siempre hacia adelante. Chicos, que Dios les bendiga. Mañana o más tarde les haré llegar otras gráficas y otros ejercicios y problemas para analizar. Que Dios les bendiga.